Vuelvo a recalcar que puede haber tirotoxicosis o hipertiroidismo por exceso de administración de hormonas tiroideas y casos rarísimos por producción ectópica de hormonas tiroideas en ciertos cánceres, en el estrumo ovárico. Nosotros anterior hemos designado, tiene receptores la hormona tiroidea. Y ayer hemos visto en el aparato circulatorio que va a condicionar todo lo contrario de la patología de ayer, taquicardia, palpitaciones. Puede haber fibrilación auricular, sobre todo en adultos mayores, que genere incluso insuficiencia cardíaca, sistema nervioso, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, psicosis, temblor, hiperreflexia, hiperquinesia. En el aparato locomotor, debilidad, atrofia muscular, en la parte proximal de las extremidades, osteoporosis, aumento de la maduración ósea en niños y púberes. A nivel de piel y faneras, piel caliente, sudorosa, fina, pelo fino, frágil, onicolisis, pérdida de peso, a pesar de que estos pacientes tienen mucho apetito, intolerancia al calor, de ahí que muchos pacientes acuden a cuando empieza el calor. El invierno lo pasan bastante bien. En cambio, cuando empieza a hacer mucho calor en esta época de la primavera y el verano, ellos se fatigan mucho y muchas veces esta es la época en que consultan con más frecuencia. Debemos jerarquizar siempre los síntomas, no todo va a estar presente en el paciente. Y se dice que los nervios, pérdida de peso a pesar de taquicardia, bocio, temblor, debilidad muscular, piel húmeda, caliente, aumento de frecuencia de evacuación, hiperquinesia. Listo. En el cuadro clínico es tan florido porque una vez más la acción de la T3 llega a casi todo el organismo, a todas las partes del organismo. Vamos a dar 2, 3 diapositivas de la enfermedad de Graves-Basedow. Una enfermedad, la causa más frecuente de hipertiroidismo, ahí dice el 80%. Es más, la edad de presentación, como muchas inmunopatías, es adulta joven, entre 20 y 40 años. Se dice que tiene una base autoinmune, no totalmente explicada, pero tiene un componente autoinmune y eso se evidencia con la presencia de los anticuerpos. Nada, porque la dermopatía es poco frecuente, muy pocas personas tienen esa piel de naranja, edematosa, engrosada en las extremidades alrededor de los tobillos, es poco frecuente. Por eso se habla más que todo de una triada: hipertiroidismo con bocio difuso y oftalmopatía. Esa es la triada clásica de la enfermedad de Graves-Basedow. Hipertiroidismo tiene la característica de ser difuso, compromete a toda la glándula. Podemos ver una superficie a veces irregular, más a predominio de un lóbulo que del otro, de la superficie abollonada, irregular, pero sin conformar un nódulo, ¿ya? Y ayer lo decíamos, cuando el bocio es grande, incluso podemos auscultar un soplo. El componente oftálmico de la oftalmopatía tiroidea, así como se llama también, puede ser uni o bilateral. Ahora vemos unas fotos que se caracteriza por mirada fija, retracción palpebral, lagrimeo constante, fotofobia, inyección conjuntival, quemosis, edema. Todos estos componentes no están presentes en todos los pacientes, ¿ya? Depende de si esta oftalmopatía es infiltrante o no infiltrante. Y tampoco va a la par de la
del exceso de función de la hormona tiroidea. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo tener al paciente con los antitiroideos mejorado clínicamente, pero la oftalmopatía puede agravarse independiente de que esté mejor clínicamente del hipertiroidismo. La y colitis pueden aparecer acropaquias. Entonces, la triada es hiperfunción, bocio difuso de diferentes grados y la oftalmopatía también, que puede ser en ciertas personas leve, no proliferativa, se llama así, y en otras personas puede ser severa, que puede llegar incluso hasta la pérdida de la visión. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad de Graves-Basedow? 3 componentes a tomar en consideración. Una predisposición genética que una vez más, como las otras inmunopatías, está escritas por alteraciones en el HLA. Y en este caso, el haplotipo de HRD se correlaciona más con la enfermedad de Graves-Basedow. Como factores ambientales desencadenantes, el estrés es uno de los factores más conocidos. Personas describen después del fallecimiento de un familiar, después de, hoy estamos viendo un poco más frecuente, después de haber padecido la enfermedad por COVID-19, después de una separación con la pareja. El tabaco es un condicionante que juega en contra, a favor de desencadenar el proceso. Entonces, como factores desencadenantes, básicamente estrés, tabaco, y hay identificados algunos agentes infecciosos. En el mecanismo patogénico, básicamente, lo que hay es una producción de inmunoglobulinas tiroestimulantes que ejercen un efecto desplazador de la TSH. En el otro gráfico lo vamos a entender mejor. Es esto. La inmunoglobulina estimulante de la tiroides ocupa el lugar, si quieren, de la TSH, el que debe unirse a su receptor, y esto va a estimular para que en la glándula tiroidea se produzca un aumento de la producción de las hormonas. Y como respuesta de esto, el organismo genera anticuerpos contra este receptor de TSH. Entonces, una forma de confirmar muy representada por el bocio, hipertiroidismo y oftalmopatía, confirmamos con la presencia de anticuerpos contra este receptor de la TSH. Perdón. Listo, seguimos. Estoy queriendo. Les decía que en el componente oftálmico, que en la etiopatogenia es la misma, es una infiltración del tejido retroorbitario, de la grasa y de los músculos retroorbitarios, lo que provoca la proptosis del globo ocular. La patogenia es la misma. ¿Ya? Les decía que a veces el proceso es asimétrico, la oftalmopatía es asimétrica, como lo ven en la imagen del centro, un ojo más protruido que el otro, ¿verdad? Y en casos severos en la imagen esta, la tercera imagen de la derecha, ven una proptosis ocular severa porque seguramente el edema, tanto
el edema tanto muscular como de los músculos retroorbitales como la grasa retroorbitaria es importante. Se clasifica la oftalmopatía en grados de acuerdo a los componentes que tiene la oftalmopatía y otros lo dividen en no infiltrante con una proptosis, retracción palpebral, un poquito conjuntival y punto. En cambio, la infiltrante, como ven en la imagen de abajo, con severa a la ceguera de la paciente. ¿Ya? Entonces, eso para que conozcan que existen diferentes grados. Eso en cuanto a la enfermedad de Graves. Base 2, recordarle que es la enfermedad más frecuente causante de hipertiroidismo primario o periférico, si quieren, con TSH disminuida. Y en segundo lugar, en nuestro medio todavía el bocio multinodular tóxico o el nodular tóxico pueden provocar hipertiroidismo. Cada vez menos frecuente porque cada vez vemos menos estos bocios monstruosos, bocios grandes de grado 3. Yeah. En la etiopatogenia no muy clara están involucrados alteraciones en el consumo de yodo, factores de crecimiento y otras sustancias ociógenas en el oriente de nuestro país, por ejemplo, a la yuca, a un tiocianato que tiene la yuca, se le atribuye también como una sustancia ociógena. En estos bocios, en esta camografía, esta imagen que están viendo, ese nódulo que está siendo autónomo, está generando aumento de la producción de hormonas tiroideas y eso provoca este hipertiroidismo. Y en el caso del bocio nodular tóxico, que es, como dice ahí en la diapositiva, la tercera forma más común de hipertiroidismo, e igual pueden visualizar en la gamografía que está en la imagen inferior, pueden visualizar ese nódulo que tiene autonomía, ese color intenso del centro cuando se le da el radiotrazador porque concentra todo el radiotrazador, eso es un bocio nodular tóxico con autonomía y da lugar a hipertiroidismo periférico o hipertiroidismo con TSH inhibida. Todavía estas dos patologías las vemos con mucho menos frecuencia de Bolivia. Dos cositas respecto a estos dos términos. El hipertiroidismo apático es un hipertiroidismo generalmente en adultos mayores que no tiene toda la signosintomatología que tiene el adulto joven. Es como enmascarado, es un adulto mayor que no se mueve, que más bien puede estar deprimido, también pierde peso y generalmente se descubren a razón de arritmias cardíacas importantes como la fibrilación auricular o a razón de una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque no es el paciente que está demostrando toda la clínica que hemos visto en las imágenes anteriores. A eso se llama hipertiroidismo apático. Todo paciente que ingrese a una unidad coronaria con una arritmia o con insuficiencia cardíaca, parte del screening de esa patología arritmógena es evaluar la función tiroidea. Otro término que hay que diferenciar, aunque el cuadro clínico puede ser el mismo, es la tirotoxicosis facticia, causada por el aporte exógeno que mencionaba en oportunidades, ¿no? Muchos pacientes y a veces los mismos médicos cometemos el error de hacer una sustitución exógena a dosis no adecuadamente controladas, en dosis excesivas. Y hace muchos años atrás, se dejó de hacer ahora, se usaban en tratamientos para obesos preparados a base de T3,
para provocar un descenso de peso, entonces generando una tirotoxicosis facticia o hipertiroidismo iatrogénico, si quieren hablar con otro término, da lo mismo. Tirotoxicosis facticia es el nombre correcto, o también pueden poner hipertiroidismo iatrogénico. Para el diagnóstico, la TSH, las hormonas tiroideos, y en caso de que sospechamos que estamos ante una enfermedad de Graves base 2, los anticuerpos contra el receptor de TSH, los TRAB, van a darle el apellido al hipertiroidismo, aunque en caso del Graves, ya les he dicho, es tan evidente el cuadro clínico, no pensar que se trata de otra patología. El hipertiroidismo por bocio multinodular autónomo o nodular autónomo no da el componente oftálmico y la característica de la glándula tiroidea es diferente. Aquí hay 4 imágenes de las gammagrafías tiroideas que hace rato dejamos de hacerlas. Primero porque en Cochabamba no tenemos un camaragrama que maneje yo 131. Y si bien hay una camaragrama con tecnesio, no es específico para evaluar esto. Es mejor siempre con yodo, porque la glándula es ávida por el yodo. Entonces, ustedes tienen una gammagrafía normal, una gammagrafía difusa, capta difusamente la enfermedad de Graves base 2. En el multinodular tóxico vamos a tener dos o varias nodulaciones que concentran todo el radiotransductor que le hemos dado, y el bocio difuso tóxico o adenoma tóxico concentra en un nódulo que presenta al paciente todo el radiotrazador. Estas 3 personas, Graves, tóxico, adenoma tóxico y el multinodular, los 3 tienen hipertiroidismo. Los 3 tienen TSH inhibida, los 3 tienen T3, T4 elevadas. Solo el Graves, anticuerpos positivos. Y gamagráficamente, esta es una forma de diferenciarlos. Aunque clínicamente es tan evidente el Graves, uno no necesita hacer esta imagen gamagráfica y posponer el inicio del tratamiento en espera de un estudio de este tipo. ¿Qué quiero decirles? Que no es imprescindible. Tal vez es imprescindible cuando tienen un multinodular o un nodular tóxico para evidenciar que ese hipertiroidismo se debe a uno de esos adenomas. Otro término que tienen que tener en cuenta es el término de tormenta tiroidea. Cada vez también los vemos menos, probablemente porque los pacientes acuden a su tratamiento, cumplen su tratamiento, pero si yo tengo un paciente que no fue diagnosticado con hipertiroidismo y, por ejemplo, se lo lleva a una cirugía de emergencia, este paciente puede entrar en una tormenta tiroidea con una posibilidad de mortalidad bastante considerable, como dice la diapositiva, del 20 al 30%. Aquí dice 70% por enfermedad de Graves, porque es la enfermedad más frecuente que da lugar al hipertiroidismo. Entonces, es lo que más vamos a ver en tormenta tiroidea cuando se presente por enfermedad de Graves base 2. Y se denomina así, es una urgencia. Esto no tenemos que dejar de tomar en cuenta y que actuar lo antes posible por su mortalidad es considerable. Y es un estado extremo de hipertiroidismo, o quieren decir un estado de hipertiroidismo severo, que generalmente se ve exacerbado por ciertas situaciones, por ejemplo, la que les he planteado, que este paciente, desconociendo su diagnóstico, sea sometido a una intervención quirúrgica, y ese procedimiento más la anestesia pueden inducir una tormenta tiroidea. Otras causas son los procesos infecciosos. Entonces, es muy importante el diagnóstico.
estos pacientes deben ir a una terapia intensiva o un centro de unidad coronaria donde se los pueda monitorizar y se les pueda dar todo el tratamiento de vida. Es muy importante, en estados severos pueden tener desorientación, estados psiquiátricos severos, incluso de confusión mental y llegar al coma. Como es una emergencia, requiere tratamiento todo en conjunto, altas dosis de betabloqueantes, fármacos antitiroideos. Lamentablemente los fármacos antitiroideos tardan en ejercer el efecto que estamos esperando. La corticoterapia, ya que es importante. Salimos de estos casos aislados de tormenta, tiroidea, hipertiroidismo hepático, tirotoxicosis facticia, y ahora planteamos el tratamiento del hipertiroidismo. El tratamiento del hipertiroidismo tiene 3 bases. Si bien el tratamiento farmacológico o médico es el tratamiento que debe iniciar todo paciente con hipertiroidismo, debemos tener 2 alternativas porque en algunos casos el tratamiento farmacológico trae complicaciones que nos obligan a suspender el mismo. Por tanto, debemos tener opciones terapéuticas y entre ellos es la ablación de la glándula tiroidea con yodo 131 o la cirugía. Son alternativas, pero todo paciente diagnosticado debe iniciarse el tratamiento farmacológico, o sea, el tratamiento médico. Está encaminado este tratamiento a disminuir la producción de hormona tiroidea, la liberación de hormona tiroidea y paralelamente controlar los disturbios sistémicos. Estos pacientes fácilmente se deshidratan por el calor, por la temperatura. Hay que hidratarlos bien, ponerlos en lugares frescos, ¿verdad? Y en realidad el tratamiento que inicial, el que nos sirve del inicio son los beta bloqueantes. Después hablamos de ellos. En el tratamiento médico tenemos este grupo, se llama así también, antitiroideos, son las tionamidas, carbimazol, metimazol y el propiltiuracilo. El propiltiuracilo fue sacado de nuestro mercado hace unos 4 o 5 años ya, está volviendo de contrabando y básicamente los efectos hepatotóxicos han hecho que dejemos de un lado, aunque es un muy buen producto porque tiene un doble efecto. Va a inhibir la producción de hormonas tiroideas y además lo que hace es impedir la conversión periférica de T4 a T3, lo que hace que más rápido nuestros pacientes mejoren. Eso es muy importante. Entonces, el tiempo de tratamiento planteado con antibióticos de tratamiento. Si tras 1 o 2 años de tratamiento nuestro paciente persiste hipertiroideo, requiere dosis medianas o altas de antitiroideos en forma permanente y tras que le bajamos otra vez este hipertiroideo, hay que ponerse a plantear al paciente la posibilidad de buscar tratamiento más radical como es el IOR 131 o la cirugía en algunos casos. Uno de los grandes inconvenientes de este grupo de estos fármacos antitiroideos son, uno de los efectos temidos es la granulocitosis. Con ambos, tanto con el carbimazol, metimazol y el propildinacilo. La granulocitosis que puede conducir a una anemia aplásica, que realmente es una urgencia y peor si además hay una intercurrencia infecciosa, es un neutropénico febril, hay que internarlo, aislarlo, dar todas las medidas antibióticas. Realmente es una urgencia y es un peligro para el paciente. Efectos colaterales menos frecuentes, un rash que con prurito intenso, y que puede ser resuelto bajando un poco las dosis y luego ascendiendo gradualmente. Generalmente llegan a tolerar el proceso. Este efecto colateral es un efecto colateral menos masivo, menos importante.
algunos pacientes hacen cuadros de artralgia que semejan realmente una artritis reumatoidea o un componente artrálgico de un lupus. Y tras que discontinuamos el dolor se les va. Gastritis no es tan frecuente, pero sí la hepatotoxicidad que muchas veces nos obliga, tanto la granulocitosis como la hepatotoxicidad, a suspender el tratamiento farmacológico y conducirlos a un tratamiento más radical como es el IOR 131. Les decía que al inicio del tratamiento, en realidad, quien mejora parte de la sintomatología es los beta bloqueantes. Propanolol o atenolol. Generalmente usamos el propanolol porque, a diferencia del atenolol, el propanolol tiene, además de disminuir la frecuencia cardíaca, tiene un efecto leve en la conversión de la T4 en T3. Por eso es que es más útil en el tratamiento inicial de los pacientes con hipertiroidismo. Corticoides, sobre todo corticoides cuando el componente oftalmológico es severo, es proliferativo, es infiltrativo. ¿Ya? Vale la pena, en equipo con la oftalmología, hacer tratamiento regional con infiltraciones regionales o incluso pulsos sistémicos de corticoides. El yodo parece contradictorio, dices, porque tengo un paciente hipertiroideo y le voy a dar yodo. Con eso va a volver a formar más hormona tiroidea una vez que lo incorpore al interior de la glándula. Usamos y nos valemos de yodo cuando nuestro paciente, sobre todo, va a tomar la decisión de una cirugía. Cuando sabemos que hoy que le introducimos yodo y en una semana este paciente va a ser operado, no vamos a tener el inconveniente que esa glándula va a organizar y va a incorporar el yodo para más hormonas tiroideas, porque ese yodo más bien lo que hace es poner a la glándula un poco más firme en su consistencia, disminuye un poco la vascularidad y ayuda al cirujano en el procedimiento quirúrgico. Pero acudimos a esto básicamente cuando vamos a considerar que el paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica, una tiroidectomía con fecha cerrada, decimos, de 7 a 14 días. Ese yodo lo va a usar para formar más hormona tiroidea. Por supuesto, no se debe utilizar el embarazo y la lactancia. Estamos hablando del yodo radioactivo. En otros países, este es un tratamiento que tras un periodo corto de antitiroideos es utilizado. No como nosotros, que vamos a un protocolo de tratamiento farmacológico con antitiroideos prolongado entre 1 y 2 años. En otros países, probado el hecho de que la radioiodoterapia no produce hipogonadismo, o sea, infertilidad, esterilidad, nada de eso, sabiendo que el yodo es solo utilizado por la glándula tiroidea para sintetizar hormona tiroidea, y no hay peligro con el material radioactivo introducido en el individuo generar otros problemas orgánicos. En otros países es un tratamiento de elección, no tardíamente, ¿no? Es indicado más bien muy precozmente. En cambio, nosotros, en nuestro medio, generalmente vamos a indicar esto cuando vemos que las transaminasas se están modificando, o sea, hay incremento de transaminasas, lo que haría de una hepatotoxicidad, o nuestros glóbulos blancos, la granulocitosis, está por debajo de un recuento de 1000, recuento absoluto, de 1000 neutrófilos. Entonces, en esas circunstancias, nosotros decimos, paramos acá el tratamiento farmacológico y indicamos ya el radioyodo. En otras circunstancias, en las recidivas, hemos hecho un ciclo de tratamiento, 1 a 2 años, hemos cumplido el protocolo, el paciente mejoró, le suspendimos la medicación y después de 6 meses otra vez está hipertiroidea.
O aquel paciente que a pesar de que está con tratamiento antitiroideo y en dosis altas, no cede el estado de hipertiroidismo. Hay que considerar buscar estos tratamientos radicales a través de esto o a través de la cirugía. ¿Qué hace? Este yodo es captado y organificado en la glándula, provocando una intensa tiroiditis una vez que se ha sido incorporado. Y a ese proceso de tiroiditis le va a seguir una fibrosis. Generalmente, el 99% de nuestros pacientes a los que hemos enviado a radioiodoterapia por una enfermedad de Graves-Basedow, por cualquiera de las causas que acabamos de mencionar, quedan hipotiroideos. Y también eso hay que explicarle al paciente. El paciente tiene que saber que la posibilidad de tener hipotiroidismo después del iodo radioactivo es alta. ¿Cuál es la diferencia? Para eso me dirían ustedes, si me voy a quedar con pastillas después, prefiero seguir con antitiroideos. La diferencia es grande. La hormona tiroidea no produce ni agranulocitosis ni hepatotoxicidad. Si la hormona tiroidea es utilizada en dosis correctas de sustitución, es una bendición. En cambio, si mi paciente con hipertiroidismo persistente, con toxicidad hepática o con una neutropenia, y yo sigo insistiendo con los antitiroideos, puedo generar graves complicaciones. Entonces, solo que queda decirle que ese es el procedimiento que hay que plantearle, radioiodoterapia, pero explicarles que el resto de su vida la fibrosis que va a quedar de la glándula tiroidea después de la administración del iodo radioactivo. No se debe emplear en embarazo y lactancia. Y finalmente, la cirugía. La cirugía no está indicada en todos los pacientes. Hay pacientes que responden muy bien al tratamiento farmacológico y después del periodo óptimo de tratamiento es un paciente curado, ¿no? Se indica en bocios de gran tamaño, como dice, en mujeres jóvenes que requieren, debe estar por ahí, muchas veces mujeres quieren un embarazo, están buscando fertilidad y resulta que si yo le planteo yo radioactivo, le tengo que decir, tiene que posponer la búsqueda de su embarazo por lo menos 6 meses después de la administración del yodo radioactivo. Y hay mujeres que quieren buscar inmediatamente un embarazo. No lo podían hacer porque no les recomendamos embarazarse durante el tratamiento con fármacos. Entonces ellos quieren buscar una solución más rápida y es una posibilidad la cirugía. Pero generalmente lo indicamos en bocios grandes, en bocios multinodulares, jóvenes, personas jóvenes, o nodulares tóxicos. Con la cirugía en ambos casos, en el multinodular y en el nodular tóxico, estamos eliminando el problema funcional y el problema estructural. Claro, también hay que explicarle que después de resecar toda la glándula, tienen que quedarse con terapia sustitutiva con hormona tiroidea. ¿Ya? Entonces, no olvidarnos de esto. Cuando tengo un Graves que se va a operar, una enfermedad de Graves-Basedow, no recomendamos tiroidectomías parciales. ¿Por qué? Porque el proceso inmunológico no afecta una partecita de la glándula. El proceso de estimulación a través de esas inmunoglobulinas afecta el total de la glándula. Y si a mí me sacan una partecita de la glándula tiroidea, el proceso es sistémico y va a seguir estimulando al resto tiroideo y podemos estar otra vez con hipertiroidismo. Entonces, no recomendamos que sea parcial la cirugía. Chicos, mil disculpas, así es la tecnología, lo siento mucho, esperemos que mañana sea un mejor día y los espero mañana. Voy a procurar revisar bien todo. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor. Cuídese mucho, doctor. Hasta mañana. Gracias.